Buenas tardes. Bueno, bienvenidos al Instituto de Cultura del CUDES. En el marco de nuestros programas principales, la Diplomatura en Cultura Argentina y la Diplomatura en Historia Argentina, ofrecemos hoy esta presentación del libro de Guillermo Oliveto. Nos convoca la presentación del libro Clase Media, Mito, Realidad o Nostalgia, de Guillermo Oliveto, un autor reconocido por su aguda mirada sobre las tendencias sociales y culturales de nuestro país. Su investigación nos propone ir más allá de los lugares comunes y repensar uno de los rasgos más característicos de la identidad argentina. En un contexto en el que nuestro país vive transformaciones profundas, esta conversación resulta especialmente oportuna. Nos invita a repensar quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde podríamos ir como sociedad. Queremos agradecer muy especialmente a Guillermo Oliveto por compartir con nosotros su trabajo y a Roberto Bosca por acompañarlo en este diálogo que enriquece y potencia la presentación del libro. Y por supuesto también agradecemos a todos ustedes por acompañarnos permanentemente en nuestras actividades. Paso a presentarlos. Guillermo Oliveto es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y estudia, analiza e investiga hábitos, patrones y comportamientos de los consumidores y ciudadanos desde hace más de 30 años. En 2010 fundó W, firma focalizada en la consultoría estratégica basada en evidencias. Contribuye con empresas del sector privado, organizaciones e instituciones del sector público en el proceso de pensamiento estratégico, la visualización de escenarios futuros y la toma de decisiones. Nutre su mirada con el fruto de trabajos de campos realizados por un equipo de sociólogos, antropólogos, psicólogos y analistas cuantitativos. Además, incorpora en su análisis las tendencias globales. Es columnista del diario La Nación. Roberto Bosca es abogado por la Universidad del Salvador y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es colaborador de los periódicos La Nación, Clarín, Infobae, Perfil y otros. Ha publicado varios capítulos de libros en obras colectivas. Es autor de los libros New Age, la utopía religiosa de fin de siglo, y de la Iglesia Nacional Peronista, factor religioso y poder político. Es coautor con José Enrique Míguens de Religión y Política, historia de una incomprensión mutua. Es miembro de número de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina y miembro del Instituto de Filosofía e Historia de las Ideas Políticas de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es director académico del Instituto de Cultura del CUDES y profesor de la Diplomatura en Cultura Argentina. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Y los dejo con los participantes. Gracias. Bueno, ¿hay algún militar acá? Pregunto porque cuando hice el servicio militar, los soldados viejos, que son los que se retiran ya, los que están para irse, a los nuevos les dicen, a mí me dijeron, no, acá tenés que pasar desapercibido. O sea, no tenés que ser ni muy bueno ni muy malo, o sea, tenés que ser del montón y así vas a andar bien, ¿no? O sea, lo que me dijeron es, vos tenés que ser clase media, ¿no? Entonces, bueno, yo soy profesor hace muchos años y los profesores nos acordamos de los muy buenos o de los muy malos. Nos acordamos del tipo que dio 5 veces la materia, no sale ni para atrás ni para adelante, o del brillante que nos volvía locos con preguntas y no sabíamos qué contestar. De eso nos acordamos, de los otros no. De todos modos, siempre aparece, cuando uno va por la calle, alguien que le dice, ¿cómo le va, profesor? ¿Se acuerda de mí? Y uno que va a decir, sí, me acuerdo, ¿no? Pero eso, si es un clase media, no nos acordamos, esa es la verdad.
Entonces, bueno, de esto vamos a hablar hoy, ¿no? In medio virtus, in medio virtus, decían los clásicos, ¿no? Un antiguo adagio clásico. La mitad está en el medio, no está, digamos, en ninguno de los extremos y no hay que ser, digamos, están los vicios los vicios típicos son por defecto o por exceso, ¿no? Bueno, no sé si será por eso, pero que los argentinos en general, ahora él va a decir mucho mejor que yo todo esto, ¿no? Que nos gusta ser clase media, o queremos mucho, ahora en este momento quizá no tanto, pero me parece que si uno echa una mirada retrospectiva, todo el mundo quiere ser clase media, o sea, los pobres quieren ser clase media, y los ricos, curiosamente, a mí me ha llamado la atención que muchas veces también se presentan como clase media, pero no son clase media. Y hay que ver también qué significa ser clase media, etcétera, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Guillermo. No voy a hablar más porque va a hablar él. Simplemente les recuerdo, como suelo hacer siempre con las presentaciones, que vamos a tratar de hilvanar un diálogo entre los dos que tiene 3 partes, que va a ser muy breve cada una de las partes. Una vamos a hablar un poco de la vida de él, después vamos a hablar de los libros, porque muchas veces los libros que ha escrito un autor tienen que ver unos con otros, no son totalmente desgajados, ¿no es cierto? Entonces conviene hacer una referencia retrospectiva. Y finalmente vamos a hablar del libro. Entonces ya comenzamos, sin más trámite. Le pregunto entonces a Guillermo Oliveto, ¿quién es Guillermo Oliveto? ¿Dónde nació? ¿Qué cosas hizo hasta llegar acá? Un resumen, ¿no? Muy breve. Claro. Este está... Ah. A ver. Dame una mano y lo prendemos. Asistente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Roberto, primero por la invitación. Cuando me invitaste la primera vez al CUDES y charlamos y me contaste lo que eras, me pareció como un lugar que no conocía y que ameritaba conocerlo, que tenía un gran aporte en el pensamiento, en la reflexión. Me acuerdo de aquel almuerzo que tuvimos aquí enfrente. Y me interesó justamente por lo que en un punto me preguntas quién soy. Bueno, toda la vida me gustó pensar y trato de ayudar a pensar, de estar atento, soy muy curioso. Se notan tus libros. Era de los que se ponían contentos cuando te daban para hacer esos trabajos prácticos del colegio donde había que juntar un montón de material. Digamos. Desde muy chico trabajé mucho sobre esa idea de la articulación y la integración de distintos elementos para construir sentido. Y eso es lo que hago en mi disciplina profesional ya hace muchos años y trato de mejorarlo todo el tiempo. Hoy te diría que soy una persona mitad y mitad conurbano y mitad ciudad de Buenos Aires. Nací en el oeste del Gran Buenos Aires, viví y me crié ahí, en Castelar. Me eduqué en un colegio privado arquetípico de clase media de Castelar, colegio católico. Y luego, como decía en mi bio, mi padre, que era egresado de la Universidad de Buenos Aires, yo primero iba a la Universidad de Morón, y me dice, anda a la UBA. Dice, me parece que está bien, y eso implicaba todo un cambio, de hecho implicó un cambio de vida, ¿no? Porque terminé mudándome a la ciudad y también yo estoy muy orgulloso de haber hecho la carrera, que por otro lado creo que esa carrera me dio parte de lo que, o potenció cosas que traía medio de chico y además innatas, que era esto de la mirada integral, porque licenciatura en administración en la UBA es una carrera larga y es muy transversal e interdisciplinaria, ¿no? Los economistas de la UBA y los contadores nos gastaban, pues nos decían, ¿ustedes qué hacen? Les sacás el PowerPoint y no tienen dónde ir. Pero bueno, hoy hay una palabra que es vieja, y vos hablás de los clásicos, pero yo digo es vieja, pero es nueva,
que le acaba de rescatar Henry Kissinger, nada menos, en su libro póstumo. Ese libro se publicó en el año 2024, lo conseguimos afuera en el verano. El libro se llama Génesis. Kissinger se pone a estudiar inteligencia artificial a los 95 años. Escribe su primer libro sobre inteligencia artificial a los 97, junto con Eric Schmidt, el ex CEO de Google. Y publica Génesis, escribe Génesis con él, que era su segundo libro sobre inteligencia artificial, y lamentablemente fallece a los 100, ha tenido una vida muy, muy larga, y muy lúcido, terminó, hace una entrevista a The Economist de varias horas a los 100 años, y en el primer libro él dice, a propósito de la inteligencia artificial y lo que está implicando, por favor un filósofo en la sala. Porque decía, lo que tenemos frente a esta irrupción de la tecnología en la que desconocemos hacia dónde van a evolucionar las cosas, es una enorme necesidad ahora moral y ética de entender. Y en el segundo libro no le alcanza con un filósofo y llama a los polímatas. Y esa es la palabra que rescata Kissinger, que hoy está en los ámbitos del pensamiento y de la estrategia y de las tendencias como muy fuerte. Los polímatas serán, el más icónico de todo es Da Vinci, ¿no? Pues Da Vinci, Darwin, Freud, Newton, Hegel, todos los que eran capaces de atravesar la transdisciplina para poder construir un pensamiento integral, que viene de los clásicos y que después se rescató en el Renacimiento y que después se olvidó en la superespecialización de la Ilustración y la modernidad. Entonces, hay algo de... Yo me siento como muy identificado con eso. Vos se nota en vos esto. Trato por supuesto, cuando la leí me encantó, no la conocía la palabra, pues digo, bueno, por fin alguien rescata el valor de lo integral, que no niega la potencia de la especialización, sino que plantea de qué manera articular lo uno con lo otro, ¿no? Entonces, bueno, para sintetizar, es lo que he tratado de hacer siempre, y desde ese lugar ayudar a pensar. Y te cuento una última anécdota para cerrar este pedacito, que es, una vez estaba en Chile, y estaba a mí en las librerías me gusta flanear, ¿no? Me gusta como recorrer, y ahora compro muchos libros también online, pero... y el vendedor me miraba, y en un momento me dijo, señor, ¿a usted le interesa todo? Bueno, digo, no sé si todo, digamos, pero me interesan bastantes cosas, ¿no? Me dejo sorprender por algunas cosas que encuentro y a veces abordo una disciplina que no es, por supuesto, no es mi especialidad, digamos, pero, por ejemplo, cuando escribí mi anterior ensayo, que después hablamos, me zambullí en el tema inteligencia artificial y tecnología, como no lo había hecho en toda mi carrera, y estuve, te diría, par de años estudiando fuerte ese tema, compré todo lo que había mucho. De hecho, el libro sale antes de que aparezca ChatGPT. Entonces, tengo esta vocación del placer que produce aprender y conocer y después poder explicar desde ahí, ¿no? Te quería preguntar, haciendo un vínculo entre el libro y vos. ¿Vos sos clase media? ¿Vos te reconocés clase media? ¿Formás parte de la clase media? Yo te diría, hoy no, digamos, pero sí soy de ahí. Digo, y soy un producto de la clase media, Roberto. Digo, mis abuelos, trabajadores de oficio. Sí. Mis padres, primera generación de universitario mi padre, terciaria mi madre. Mi padre hizo Carlos Pellegrini y después la UBA, siempre público. Permíteme que te recuerde la dedicatoria de tu libro. Dice, a la memoria, el legado y el honor de Osvaldo, mi padre, fiel expresión de esa movilidad social ascendente que hizo de la clase media uno de los mayores tesoros que todavía poseemos los argentinos. Ese ha sido un orgullo de la Argentina durante mucho tiempo. Claramente. Y bueno, otro tema que también está presente y que hablaremos es, ¿está desapareciendo la clase media? Porque hay muchos que han empezado a decirlo y hay quienes dicen que casi no existe, ¿no? Sí,
Sí. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una distinción, que era un poco lo que te decía. Vos me decías, hoy sos clase media, técnicamente no, digamos, pero en términos de valores sí. Digamos, yo sigo creyendo los mismos valores que señalaba ahí, que me inculcó mi padre y mis padres y mi familia y demás, que es el esfuerzo, el estudio, la posibilidad de progresar en función del mérito. Yo creo que de las cosas que se han dicho en Argentina, en los últimos desvaríos que hubo, probablemente una de las que más rechazo me producía era esta de, no, el mérito es un concepto erróneo. Digo, ¿cómo un concepto erróneo? Digo, el mérito es un concepto valioso, digo, que te permite... después podemos discutir un montón de cosas. Lo primero que me enseñó el profesor de economía en ciclo básico de la UBA era, bueno, para debatir distribución del ingreso, debatamos el punto de arranque, etcétera. Digo, podemos discutir mil cosas, pero no discutamos que el camino para lograr las cosas tiene que ver con lo que cada uno es capaz de producir, esforzarse, generar. O sea, yo creo en esos valores, creo en la educación, creo en lo que hizo Sarmiento por este país. Digamos, independientemente de las figuras históricas y los debates políticos que pueda haber con cualquiera de todas las figuras históricas, y cada una hay que ponerla en su contexto, creo en el valor del guardapolvo blanco, digamos, en el homogeneizador que resultó esa concepción para poder darle una oportunidad a quien quisiera de hacer el esfuerzo y progresar a través, y vamos a decirlo en las palabras básicas, a través de la escuela. Y después recién la universidad y demás, ¿no? Le dio identidad a la Argentina. Pero por la supuesto. Educación pública, ¿no? La educación pública. Otro orgullo, ¿no? De la Argentina. Pero por supuesto. No, sí, no me cabe ninguna duda. Digamos, ¿qué cosa tenés que cuidar? Una es esa. Digamos, para mí eso es algo que, si vos lo rompés, bueno, estás rompiendo vigas estructurales de lo que somos, ¿no? Si somos lo que somos, mucho tiene que ver con ese recorrido. Y para cerrar lo personal, yo soy un producto de eso, Roberto. La historia de mi familia es esa, como millones de la Argentina. No estoy lejos de ser la excepción. Tu libro hay dos conceptos que también hablas, que es previsibilidad y estabilidad también, ¿no? Hablas de esto y tienen que ver también con pero bueno, vamos a la segunda parte porque ya estamos en tiempo. Con gusto. Tu obra, ¿no? Tus libros, vamos a simplemente nombrarlos nada más y poco más, ¿no? Porque no hay mucho tiempo. Pero hay dos que me llamaron la atención, que son como, te pregunto, ¿no? A mí me parecieron como antecedentes. En el 2002, No son extraterrestres, y en el 2014, Argentship. Son antecedentes. Son como precursores. Claro, son como la precuela. Fue muy... Yo digo, la historia de 1998 hago mi primer trabajo propio dentro de la consultora en la que trabajaba, mi primer presentación en sociedad con un material propio, ¿no? Hasta ahí había trabajado siempre con todos los materiales que generaban mis jefes, digamos. Claro, la estructura. Bien, la estructura. Y digo, che, está bueno esto. Se llamaba El consumidor de fin de siglo. Y me gustaría escribir un libro. ¿Nunca habías pensado antes? No. Y, siempre me gustó escribir. Escribía monografía, o sea, y aparte tengo esas cosas de la escuela, ¿no? La gran ventaja que me enseñaron a escribir con la máquina ciega, digamos, con lo cual escribo muy rápido. Y eso era con la Olivetti, ¿no? Le daba la Olivetti, pero bueno. Y entonces me pongo en la tarea, por supuesto medio ciclópea en ese momento, porque uno quiere uno quiere escribir la vida en ese libro termina siendo de muchas páginas. Pero le ponemos, a mí había un libro que me había gustado mucho, se llamaba Funky Business, que tenía dibujos y tenía fotos, imágenes, y tenía una potencia, y en ese momento era un libro muy disruptivo en términos de diseño. Tomé ese modelo, termino construyendo a través de una conferencia un vínculo con la gente de Editorial Atlántida, les planteo el proyecto, les gustó, era bastante osado, digamos, porque... ¿Por qué osado? Porque yo no había publicado nada todavía, pero les gustó. Me acuerdo, en el 2001 di una conferencia con Rosendo Fraga, López Murphy, acá en el Alvear,
y les gustó el contenido, dijeron, bueno, dale, vamos con el libro. Bueno, estábamos con el libro para salir, ¿cuándo? Noviembre del 2001. Yo estaba con eso y digo, no puede ser. Digo, obviamente paramos, el famoso paren las rotativas, digamos, ¿no? Ahí fue real. Paramos las rotativas y terminó sacando el libro en mayo del 2002, que lo presentamos en el Malva. Y el libro tenía un final que decía, bueno, Argentina es como el ave fénix, digo, y terminó saliendo, digo, pero está escrito, digo, sobre las brasas de aquella crisis, de algún modo, ¿no? Y Argenchip es un libro que ya publico, ya yo ahí había evolucionado mucho, tenía mi consultora, era independiente, y decido volver a abordar el tema porque, sobre todo porque empiezo a ver que en ese momento, el otro día, en un momento me pareció que no iba a ocurrir, dije, me quedé pegado con el libro, ¿viste? Porque hay todo un tema de vaca muerta en ese libro, digamos, de vaca muerta y del litio, y del triángulo del litio. Había encontrado eso, y digo, che, la oportunidad que tiene Argentina es fenomenal. Digamos, ¿cómo no vamos a perder esto? Porque el libro se llama, tiene un concepto en el subtítulo que es la oportunidad histórica, ¿no? Y era cómo es el chip de los argentinos y cómo lo tenemos que cambiar para aprovechar esa oportunidad. Eso fue 2014. Bueno, y finalmente termino acá me decido a escribir, porque yo había abordado el tema clase media en esos 2 ensayos, bastante. Y digo, bueno, vamos a escribir un libro sobre la clase media, listo, terminó. Ponerlo directamente en el título. Y dedicate todo el libro a este tópico y así fue. Nos saltamos un poco algunos, pero un minuto, Humanidad Ampliada, ¿fue tu libro anterior? Sí. El anterior. Que simplemente para la temática y... Ese fue un libro, en un punto, todos los libros son personales, pero este fue muy personal, fue muy catártico, y fue un libro que escribo a la salida de la pandemia. Nosotros, bueno, aquí me acompaña Sila Almada, que es la directora de nuestro laboratorio, la fundadora del laboratorio Almatrens, nuestro laboratorio de tendencias, con quien habíamos pensado mucho el informe que publicamos en el 2020 sobre lo que estaba ocurriendo. Nosotros fuimos muy contrafácticos en el 2020, muy. Publico una columna casi en simultáneo con ese informe en La Nación, que era después de la cuarentena llegará la revancha de la vida. Estaban todos diciendo que los aviones iban a andar para siempre con vidrios para separar a la gente y que todo iba a ser digital. Y, muchachos, y que esto era la nueva normalidad. Esto es completamente anormal, digo, es un delirio. Ya pasará. Fui a revisar la historia. La historia decía que las pandemias duran 1 año y medio, 2. Acá había vacunas posiblemente mucho más rápido. Con lo cual, me acuerdo que en ese momento nos llamaron muchos clientes. ¿Vos estás seguro? Porque tengo todo cerrado. Imagínate, teníamos clientes, shopping, turismo, textil, belleza, todo cerrado. Me dice, mira que estoy a punto de romper todo. No. Digo, creemos, nadie tenía seguridad, ¿no? Pero bueno, esta es nuestra hipótesis de trabajo. Y entonces cuando vemos que eso empieza efectivamente a visibilizarse, digo, esto tengo que volcarlo en un libro. Es un libro escrito muy rápido, pero con un pensamiento muy lento, si querés, con un pensamiento de 2 años de mucho pensamiento y de mucho trabajo. Nosotros en ese momento estábamos midiendo prácticamente todos los meses la sensibilidad de la gente y nos dimos cuenta que había, digamos, que después de cierto tiempo aquello que parecía gracioso pasó a ser ominoso, ¿no? Es un libro post-pandemia. Es un libro post-pandemia. Ahora, octubre del 2022. Es un poco, o sea, una mentalidad que hubo en ese momento también. Vamos a vivir, no me importa nada también. Eso. Claro, tiene ese componente que era esta idea de la revancha, ¿no? La idea de claro. Ese grito de vida, digamos. Me encerraron y ahora estoy libre. Ahora estoy libre y ahora voy a vivirme la vida de un sorbo. ¿Y por qué llamo humanidad empleada? Porque recupero lo humano desde ese lugar, que siempre es nuestro punto de análisis y de vista, pero le agrego, ojo que en la salida nos encontramos con toda la disrupción tecnológica, más los 2 años de caverna digital, donde dejamos millones de datos, de huellas por todos lados, y atrás de eso sale ChatGPT. Con lo cual, la aceleración que hubo en todo ese proceso
fue fenomenal, más todo lo que aprendimos a hacer en el encierro, ¿no? Desde Zoom y, bueno, Meet, Teams, etcétera, a muchas otras cosas también. Entonces, lo que digo es que de alguna manera ese proceso tiene una lógica que a la vez potenció algo que ya venía, y entonces las dos cosas se encontraron, y eso es la salida, el mundo de la salida. ¿Qué cuento en ese ensayo? Vamos al libro. Vamos al libro, con gusto. Clase media. Entonces, una pregunta que no sé si me contestaste, porque no me quedé satisfecho de la A ver, vamos. A lo mejor me la contestaste. ¿Está desapareciendo la clase media? O sea, ese tesoro, ¿está o no desapareciendo? Digamos, ¿qué pensás vos de esto? Está en riesgo, eso pienso. Está en riesgo. Sí, el libro es, sobre todo procura hacer una alerta. Sí. ¿Por qué? Por dos cosas. Te diría una latencia que encontramos en todo lo que investigamos, como te contaba antes, en el 2000, entre el 20 y el 21, sobre todo, que este es uno de los motivos por los cuales escribo el libro, que mucha gente estaba muy enojada porque no dejaban ir a los chicos a la escuela. Entonces yo digo, Un grupo de padres. es claro, ese gen de la importancia de la educación para la hipótesis de la movilidad, verifique o no, se concrete o no, pero por lo menos no me quites la chance, está vivo. Y eso es muy bueno. Y por otro lado, porque cuando en el 2024 empezamos a volver a hacer la histórica pregunta, ¿usted de qué clase social cree que es? Donde siempre el 80-85% de la gente decía, soy de clase media, fuera o no. Nos encontramos con que había gente que técnicamente ahora ocurría lo contrario. Técnicamente era de clase media y decía, yo no soy más clase media. Soy clase trabajadora, luchadora, remadora o, lo que es peor, pobreza intermitente. Eso que en el 2024 tuvimos que preguntar, en el 2025 lo dicen de manera espontánea. Digamos, con lo cual, el riesgo está absolutamente presente y con más fuerza, Roberto. Sí, y un poco la alerta es, tengamos en cuenta no solo qué hizo la clase media de nosotros, sino también que es la que, además de todos los valores que conté, la clase media cree mucho en la propiedad privada. Digamos, en la idea de cuidar lo suyo, sea mucho o poco, porque le llevó la vida y probablemente la vida de varias generaciones tenerlo. Entonces, frente a cualquier digamos, idea trasnochada, ahí la clase media, cuando quieren abordar lo privado, pone el límite, digamos, ¿no? Se tensiona y te enfrenta, porque dice, no, pará, este es el límite. Sí, a mí me llamó la atención ya hace unos cuantos años, me acuerdo que en la facultad aparecieron unos profesores venezolanos de Derecho Constitucional y dijeron, ustedes cuídense, digamos, porque puede pasar lo mismo a ustedes que a nosotros. Y a mí me llamó la atención que ellos veían, digamos, una progresión en ese sentido, pero yo creo que eso fue parado por la clase media, me parece a mí, ¿no? O sea que no se avanzó en ese proyecto, digamos, chavista, por decirlo de alguna manera, porque la clase media puso un dique ahí, me parece a mí. Sí, pero Roberto, a ver, y lo puso en uno de los momentos más difíciles, para poner el último ejemplo, ¿no? Que fue el caso Vicentín. Ese fue el día que el gobierno aquel, que en ese momento tenía altísimo nivel de aprobación, empezó a meter un poco de ruido en la sociedad. Pará, ¿vos querés avanzar? No. Ahí se paró todo el pueblo y dijo, no, esto no. Entonces, cuando a mí me preguntaban si la Argentina podía ser Venezuela, yo siempre decía no. ¿Por qué? Porque está la clase media. Porque la clase media básicamente es de centro, vos podrás ser más centro progresista, más centro derecha, lo que fuera, pero no es de extrema izquierda ni un modelo de ese perfil. Fantástico. Entonces lo que digo es, cuidemos la clase media. Porque estamos cuidando mucho más que un estrato social. Estamos cuidando una identidad, estamos cuidando un tesoro, ¿no? Valores que permitan hacer lo que somos con todos los defectos. Alguien me criticó en el libro, me dice, un crítico lo leyó, bueno, me dice, no, pero no dijiste ningún defecto y tiene un montón. Seguro. De hecho, en Argenchip yo cito vicios y virtudes de la clase media y demás. Pero digo, esta vez me parecía que lo importante era hablar de lo positivo para cuidarlo, ¿no? Sí. ¿Algún defecto podemos decir? Sí, claro, es muy oscilante, muy ciclotímica, sí.
Digo, puede tener rasgos Sí. egoístas en algún punto, que por otro lado después es muy solidaria. O sea, es contradictoria como todo lo verdad, humano, es verdad. pero no es perfecta, ni mucho menos. Ahora, no, Sí. ante las Sí, alternativas, cuidemos lo valioso que tenemos y no. sí. Bueno, yendo al título del libro, clase media, mito, realidad o nostalgia. ¿Vos podrías explicar esto? Sí, claro. Lo pensé mucho. Mito, bueno, porque los mitos son historias que nos contamos para calmarnos, para contener la angustia, para poder explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, esta idea de todos somos clase media es algo que en general a los argentinos les da un lugar de pertenencia, un lugar donde llegar y los tranquiliza. Realidad, porque ese mito no es solo un mito, Claro. sino que nace de una verdad, y la verdad es que el 75% de la población argentina, entre los 60 y los 70, era de clase media. Mito y orgullo, ¿no? También, porque Claro. siempre hemos dicho, nosotros somos distintos a Latinoamérica, ¿no? Bueno, Porque no tiene eso, ¿no? claro, y Latinoamérica admiraba y a la vez envidiaba Sí. mucho la estructura de la Argentina, la arquitectura de la Argentina, los premios Nobel, la literatura, la cultura, ¿no? No, a mí me llamó la atención saliendo, digamos, por países latinoamericanos, por ejemplo, cosas que me han dicho, para nosotros ustedes han sido París, ¿no? O sea, la París latinoamericana, ¿no? O sea, nos veían así. Y yo he viajado mucho por la región. Cuando uno se presenta con respeto, y no tiene ninguna postura ni pedante, ni soberbia, ni demás, los argentinos somos muy respetados intelectualmente, pues eso se sabe. Claro. Digamos, se sabe que hay un acervo cultural distintivo. Y todavía ese acervo cultural está, digo, no es que ni desapareció, Claro, no ni es del mucho pasado. menos. No. Realidad entonces, porque lo supimos tener, hoy técnicamente el 43% de la población es clase media. Cuando vas a cuántos son como aquella clase media, 17%. O sea, que es la clase media alta. Tenés un gran grupo de clase media baja, que es el 26% de la población, que hoy son los que se ven a sí mismos en riesgo como trabajadora, luchadora, remadora, etc. ¿Y por qué nostalgia? Y porque era 75% y hoy es 43% y está en riesgo, ¿no? Entonces, la nostalgia, digo, la clase media mafalda no es la de hoy. Claro. Entonces, bueno, por supuesto el mundo cambió y muchas cosas se modificaron, pero de todos modos, esa es una sociedad, independientemente, no me estoy metiendo ni en la política ni todo lo demás, que digo, alguien me hizo esa crítica también, en ese país sería imposible. Es otro, digo, estaba como disociado lo uno de lo otro, ¿no? Digo, corrámoslo de ese lugar. Pero yendo estrictamente a lo social, hay algo de esa cosa mucho más pareja que hace una sociedad en la cotidiana, en lo que llama, lo que los encuestadores dicen, el metro cuadrado, más vivible, ¿no? Y más, con más cohesión. Bueno, eso hoy está, yo digo, hackeado, digamos, por eso digo, hay que ver de qué manera, si podemos, rescatarlo, ¿no? Sí. Vos no hablás, y lo dijiste, del tema político. No. Ahora, digamos algo, aunque sea, que a mí me parece, y te lo pregunto también, ¿no? Me parece que la clase media ha sido muy importante desde el punto de vista político en cuanto a que, digamos, como que ha puesto y ha sacado gobiernos, ¿no? O sea, ha hecho golpes de Estado, digamos. Ha hecho golpes electorales, si querés, también, sí. ¿no? Sí, tiene eso que decíamos que es ciclotímica, que es oscilante. Sí. Se nota hasta hoy también. Bueno, a ver, en un punto, hay algo que yo hablo bastante, cito bastante en el libro, que es a Eric Morin, que es el gran pensador de la teoría el hacedor o el creador, entre otros, de la teoría del pensamiento complejo. Y Morin habla del buen vivir, ¿no? Y él dice, el buen vivir es una mezcla de prosa y poesía. Prosa es esfuerzo, constricción, educación, estudio, trabajo. Y poesía es celebración, disfrute, darse gustos. Bueno, podríamos decir que la clase media tiene una gran aspiración al buen vivir en la Argentina. Entonces, en esa búsqueda, bueno, digamos que ha confiado de manera oscilante en distintos perfiles
políticos y se ha decepcionado en muchos casos con igual intensidad o peor, Y ¿no? rápidamente. Y rápidamente. Entonces, bueno, es un corpus, que si lo llevamos al electoral, bastante inasible, ¿no? Bastante complejo. Como decir, la clase media es toda de tal, no. Digamos, no. En general se ha movido, y si la mirás históricamente, se ha movido incluso casi hasta en extremos, digamos, ¿no? Con lo cual no es fácil de encasillar. Te pregunto con algo que tiene relación con tu profesión también, y bueno, con el libro obviamente, ¿no? ¿Qué es clase media? O sea, vos haces un enfoque o sea, hay una cuantificación ahí en pesos, hay Sí. valores, ¿qué es lo que hay? ¿Cuánto sos de clase media o de clase media alta, por ejemplo? Bueno, a ver, acá hay un punto importante. Como la Argentina tiene una raíz europea, toda la disciplina del mundo si querés, de los estudios sociales, de la investigación de mercado, de lo que básicamente es la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado y Opinión, la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado, incluso la Asociación de Marketing, definieron que las clases sociales en Argentina se miden por cultura. ¿Cultura qué es? Nivel de educación, siendo técnicamente a lo específico, Sí. nivel de educación del principal sostén del hogar, nivel de ocupación del principal sostén del hogar. O sea, y hay una presunción de que mejor educación tenés un mejor empleo. Y por lo tanto, si tenés un mejor empleo, a la larga vas a tener un mejor ingreso. Debería haber una correlación, de hecho la correlación existe. A veces no. A veces no, bueno, no verifica, es decir, pero... el mandato ha sido también es estudiar, que los chicos estudien porque van a ser mejores, ¿no? Claro. Entonces, esa correlación, digo, más allá de que pueda tener algún golpe, Pero existe. Entonces, ahora, como las empresas con las cuales nosotros trabajamos necesitan ordenar eso en alguna estructura de poder adquisitivo que les permita ver para lo que tienen para vender, en dónde lo enfocan, para una situación muy simple, lo que hacemos nosotros desde hace muchos años es a esos estratos cruzarlos con lo que desarrolla el INDEC, la encuesta permanente de hogares. De hecho, hoy acaba de publicar Pobreza el INDEC en base a esa encuesta. Y en esa encuesta el INDEC pregunta ingresos. Lo que hacemos es, además, con un proxy corregir los ingresos para arriba, porque en general la gente subdeclara ingresos en cualquier encuesta, pero la única encuesta buena de ingresos que hay en Argentina es la del INDEC. Entonces, con eso llegamos a valores de ingresos familiares que permiten, es un proxy siempre, pero que permiten entender de qué se trata hoy, grosso modo, cada clase social. Cada vez que lo publicamos es un lío infernal, porque dicen, con esa plata no se puede ser clase media, es mucho, es poco, cuánto, bueno, digo, la casuística personal, digo, es random, ¿viste? Hay de todo. Eso está armado para lo arquetípico que es una familia de 4 integrantes, 2 adultos, 2 chicos o adolescentes, etc. Bien, dicho eso, a hoy, al segundo trimestre de este año, que es lo último que publicamos porque es lo último que tenemos de INDEC, una familia de clase alta en Argentina es el 5% de las familias, y acá hay que distinguir flujo de stock, ¿no? Esto es flujo, ingreso familiar promedio mensual. El stock lo sabemos, digamos, ¿no? Bueno, era el segundo trimestre 11 millones por familia por mes. Cuando vas a la clase media alta es más o menos 5 millones por familia por mes. Cuando vas a la clase media baja es 2.300.000 por familia por mes. Y ahí es donde se arma el lío. Porque dice, bueno, pará, con esa plata no se puede ser clase media. Y ahí depende 1000 variables. Depende sobre todo si sos propietario o no, porque no pagas alquiler, claro. La situación es la misma. Y también ahora esa misma gente te dice, yo con esta plata no soy clase media. Que antes, con algo no tan distinto, te decían, sí soy clase media. Bueno, ese es uno de los, como te decía antes, es el segundo motivo que me llevó a decidirme a escribir un ensayo específicamente sobre la clase media, porque bueno, ojo que acá hay un gen nuevo, ¿no? Si la clase media es parte de la genética y del arquetipo de la sociedad argentina, de la identidad, acá hay un gen. ¿Por qué te decían eso? No, porque no ves la pobreza. Hoy el índice se publicó del primer semestre, ya sabíamos que iba a salir por ahí, lo había proyectado Rosada, de la Ditela. Bueno, dio 31,6%. Fantástico. Son 15 millones de personas. Digo, es una barbaridad.
Digo, en el 2017, que había sido el año realmente bueno del gobierno de Mauricio Macri, llegó a 25%. O sea, todavía faltarían 6 puntos y algo más para llegar hasta ahí, que para muchos todavía había mucho por hacer, y claramente lo había, ¿no? Entonces, a eso agregarle que 42% del empleo en la Argentina es informal. 42%. Entonces, bueno, hay una estructura social que tiene niveles de fragilidad importantes. Y te agregaría, para cerrar, hay un grupo que opera en conjunto con esa clase media-baja, que es la clase baja trabajadora, y que tiene un ingreso familiar de 1.700.000 por familia por mes. Mucha gente dice, no se puede vivir con esa plata. Bueno, después vemos cómo se vive, pero se vive. Digo, tenés un montón de gente que vive con ese dinero. Entonces, también es una alerta para muchos que piensan que la realidad, ¿viste? La realidad es la que te rodea. Bueno, no necesariamente. Digamos, el país es mucho más complejo. Y creo que esto también, leerlo bien, implica tomar conciencia de estas cosas. Guillermo, me hizo mucha gracia, te quería comentar una cosa que vos ponés ahí, lo de Messi, ¿no? No traten de entenderlo. ¿Por qué no podés hablar un poquito de eso? Si le sacamos dramaticidad a la tragedia. Sé que yo de la estaba, Copa América. la introducción, estaba viendo por dónde abordarla. Bueno, de hecho rescato lo de Ortega, que también es muy interesante. Y arranco me acordé del día demencial, del festejo del Mundial. Que fue, yo no sé cómo, digamos, milagroso, que no ocurriera nada, ¿no? Porque era 5 millones de personas, todas juntas, nadie vio nada, nadie vio, pero todo lo que querían, nadie vio nada y tampoco importaba ver nada, era ser partícipes de esa bocanada de alegría después de tanta tristeza y tanto dolor, porque veníamos de mucha tristeza, fue un estallido de una bocanada gigante y colectiva, de celebración, de alegría, de disfrute, bueno, y de adrenalina en un punto. Y ese día, cuando mostró las fotos que subió a Instagram, que posteó Messi, dijo, no traten de entenderlo. Y él ya había dicho algo similar cuando Argentina pierde una final, que no me acuerdo si fue la del Mundial o de la Copa América, y la hinchada seguía alentando, ¿no? Entonces, y lo tomo porque digo, Messi, que probablemente, además de todo su talento futbolístico y lo que ha logrado, se ha demostrado como alguien en un punto muy sabio como ser humano, digamos, porque se ha mantenido muy sano a lo largo de toda su carrera. Es un gran ejemplo, y todo ese grupo es un gran ejemplo, la Escaloneta, bueno, todo ese grupo de jugadores y demás. Supo como rescatar en una frase algo que es un epítome, ¿no? Una condensación de sentido, sintetiza 1.000.000 de cosas de que a nosotros nos pasa con muchas compañías multinacionales, de los boards, cuando bajan y vienen y dicen, no entendemos Argentina, ¿nos pueden explicar esto? ¿Me lo puedes explicar? No entiendo. Vamos a los últimos 10 días, no entiendo, ¿no? El viernes éramos Zambia y ayer éramos Suiza. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, Argentina, no trates de entenderlo. Bueno, Igual tratamos de que lo entiendan, Roberto, tratamos de ayudar para que se entienda. Bueno, hace unos días estuvo acá mismo, sentada ahí, Norma Morandini, presentamos su último libro también, y ella dijo algo que no es la única que lo ha dicho, ¿no? Dice Norma, yo escribo para entender. A mí me parece que vos también un poco escribís para entenderte a vos y para entender la realidad, ¿no? O sea, estás procurando también hacer entender lo que vos ves también, ¿no? Sí, bueno, hay mi segundo libro, que fue un libro que me llevó 5 años escribir, llamado El futuro ya llegó. Lo escribí con una vocación omnívora de aprendizaje. Me puse a ver, yo tengo que entender lo humano a mucha profundidad, y abordé
toda la filosofía, la sociología, todo lo que podía desde la mirada de alguien que, insisto que no soy especialista en ninguna de todas esas disciplinas, pero que trabajo mucho con lo humano. Desde hace toda mi vida he trabajado con encuestas, con focus group, con estudios, con antropólogos, con psicólogos, sociólogos, tendencias, etc. Y cuando termino ese libro digo, no sé si lo va a leer alguien. Para mí es re valioso, porque yo aprendí un montón. Y algo parecido me pasó con Humanidad Ampliada cuando me zambullí en un montón de temas de tecnología que no estaba tan updated, digamos, ¿no? Porque aparte eso evoluciona a una velocidad tan rápido que exponencial que a veces ni los que están en ese mundo pueden seguir cómo evoluciona la tecnología. Y así todo, vos me decís, bueno, ¿cuál es el factor común de tu mirada, lo que une todo? Mi alef es el ser humano. Yo miro desde ahí, esa es mi mirilla. Y desde ahí construyo todo lo demás y me animo a abordar disciplinas que algunos dirían, sos un osado. Pero lo hago con esa genuinidad de yo quiero entender, y siempre quise entender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué son como son, qué puede ocurrir a futuro, qué pueden hacer, cómo cambian sus conductas. No, eso se nota claramente en lo que vos escribís, se nota, y es lo que me parece a mí que a la gente le atrae también de tu literatura, ¿no? Soy un gran estudioso, Roberto, sí. como decías. Bueno, estamos aprendiendo siempre, ¿no? Sí. Bueno, hay otra cosa que también de otro personaje, Alejandro Lerner, que vos ponés también por ahí, que dice, nuestra pobreza no es material. ¿Te acordás de eso? Es moral, ¿no? Él dice, digamos, apunta, digamos, a un tema también profundo, ¿no? O sea, porque también, por otra parte, yo creo que hay una conciencia en la Argentina de una suerte de no merecida, ¿no? O sea, de una condición que no... o sea, creo que todos pensamos que nosotros no tendríamos que ser así, digamos, y eso también nos lastima mucho, me parece a mí, por adentro, ¿no? Bueno, es un pensamiento a cuatro bandas que tiraste. Sí, hay algo ahí de... A veces es el síndrome del heredero, ¿no? Es como que... Digo, si el heredero no se sabe apropiar de su fortuna, la quema, la dilapida. No importa cuánta sea, digamos. Entonces es como que a veces como sociedad nos cuesta apropiarnos se ha dicho mucho esto, que el problema de la Argentina es toda la riqueza que tiene y esta idea de que nunca se va a acabar, digamos. Bueno, nunca se va a acabar, pero venimos, la propia sociedad te dice, muchachos, venimos en una espiral descendente por lo menos hace 50 años. Somos el país del futuro y lo seguiremos siendo, siempre. Claro, bueno, mejor vayamos poniendo algunos ladrillos para eso, ¿no? Entonces, bueno, que esto es un poco lo que decía Ortega, ¿no? Que es los argentinos, el problema de los argentinos es que siempre va a ocurrir. Dice, a las cosas. Y después un momento dijo a las cosas, muchachos, háganlo, porque si no, no arrancan nunca. Eso lo dijo en 1919, a las cosas dijo en el 41, pero en el 19 capturó esta idea y él lo vinculó con una cosa geográfica que me pareció maravilloso. Y si vos en otros lugares, dicen, las sociedades o los colectivos se definen por la fisonomía estructural de los lugares donde habitan, ¿no? Y él decía, el problema en Argentina es que siempre es más allá, porque siempre está el campo y allá hay más campo y más campo. Y capturó esa esencia de, bueno, va a suceder. Y dice, ¿cuándo va a suceder? ¿Viste? No, bueno. Ortega dice el ser y la apariencia también, ¿no? Bueno, o sea, mucho. Vos lo marcás. Rescato también porque él lo que señala ahí es, y a veces los argentinos se confunden y creen que por desear algo ya lo consiguieron, ya son. Dice, no, hay que hacerlo, ¿no? Y termina Corona con esa idea de Argentina las cosas. Sí, y bueno, y una cosa que está en el subtítulo, que también te pregunto, es la mutación genética. ¿Qué es eso? Bueno, es el riesgo de que el gen de la pobreza crezca, digamos, y que ese gen de clase media que nos definió empiece a convivir por demás. Que se transforme. O que le gane ese gen de la pobreza. Hoy no ha ocurrido, lo que sí está en la escena. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el gen de la clase media busca el brillo, el gen de la pobreza es opaco. Digamos, es un gen de la resignación. Es un gen que en una muy buena parte de las sociedades latinoamericanas ha estado instalado durante décadas o casi del origen, que era, bueno, nace pobre, muere pobre, ¿para qué se va a preocupar? ¿No?
Latinoamérica ha ido mejorando en los últimos 30 o 40 años, ha ido de menos a más, y Argentina ha ido de No. más a menos. Entonces No, es un punto, ¿no? Esa visión no hay otra, es así. Claro, Eso claro, no hay y otra. eso es lapidario. Porque Me voy a otro país. Sí. Bueno, eso es lo que hacen algunos, ¿no? Lo Sí, que los que pueden pueden. hacer. Pero te destruye porque no te quita la ambición, la sana ambición, ¿no? La ambición es una palabra que está mal vista, Sí. y yo creo que hay que ecualizar ahí un poquito, porque también la ambición es lo que hace Sí, lo a que todo lo que el construyó hombre la ha Argentina, logrado. ¿no? Claro, él construyó el mundo, digamos, la Argentina, el mundo. Entonces, bueno, sí. Y la otra parte que me gustaría cerrar, Roberto, esta idea con la segunda parte del subtítulo, que hablo de la esperanza realista. La esperanza realista, sí. Digo, entre la mutación genética y la esperanza realista. Sí. ¿Por qué? Bueno, y recupero aquello de Argenchip que te contaba, porque hoy, hace poquito lo calculó Dante Sica en su consultora, y lo calcula, nosotros trabajamos con Ecolatina también. Dante Sica dice, para el 2033, Argentina podría generar entre oil and gas, minería, el agro expandido con menos retenciones y con más territorio y con más productividad inclusive que la que ya tiene, y sumando eso la industria del conocimiento, 80.000 millones de dólares adicionales por año, de los cuales la mitad no tienen riesgo climático. Ecolatina dice, se quedaron largos con la industria del conocimiento, son 60.000. Es otro país. Digo, esa es la esperanza. Todos los que están en esos negocios me dicen, es verdad, la inversión es verdad, lo de Vaca Muerta es verdad. Bueno, ahora en la calle hay una declaración de Marín, el presidente YPF, diciendo, hablando del 2030, lo que va a generar la energía y demás. Entonces, todo eso es verdad. La pregunta que viene atrás de eso es, vos podés, yo lo llamo el ticket, ¿no? Digo, podés llegar a ese ticket y podés ser Noruega, que encontró petróleo en ultramar, armó un fondo contracíclico, invierte en infraestructura, en educación, y tiene una sociedad, altísimo nivel de vida, súper equitativa, maravilloso. Puede ser Angola. Tiene un montón de petróleo, vive en 95% espantosamente mal. Puede ser Perú, que encontró la minería, desarrolló, en eso se puso, lo transformó en una política de Estado, mantiene el presidente del Banco Central, todo lo demás se mueve medio caótico, pero lentamente fue mejorando. Ahora, ese imaginario para Argentina no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos vienen de menos a más, insisto, vos venís de más a menos. Digo, terminar en una sociedad 20-80, cuando fuiste 70-30, es doloroso. O podés ser una mejor Argentina. Podemos recuperar una parte, por lo menos de lo que se perdió, podemos volver a homogeneizar, podemos volver a aplacar ese gen de la pobreza. Ahora, para eso necesitas 20 años de constancia, de progreso, pero bueno, vas a tener los recursos. Yo quiero el ticket, ¿cómo no querés el ticket? Ahora, el warning es, ojo cómo lo usamos. Y vos me decís, pero es en el 2033, faltan 1000 años. Sí, pero. ¿Quién agarra el ticket? El próximo presidente, Roberto. Sí. El próximo presidente gana en el 27, asume en el 28 casi. Asume el día de diciembre, asume en el 28. El 28 al 32, agarraste el ticket. Porque el ticket no llega un día, no baja en un Omni. Claro. Digo, va llegando. De hecho, este año van a ser 8 billion que genera energía, oil and gas. Entonces, la oportunidad existe, es real. Es como otra vez, ¿viste? Encontraste otra de las de Argentina, otra de las que te salvan. Digo, bueno, usémosla bien, digamos. E incluso, por eso también planteo el ensayo, y tratemos de que lo que está llegue más o menos entero ahí. ¿Por qué? Y porque si no, a lo mejor tenés mucho dinero, que es lo que vos decís, pobreza económica. Pero ya no la tenés, perdiste todo el acervo cultural. Entonces, ¿qué vas a hacer? Está bien, te vas a mirar al espejo, va a ser una sociedad que no se reconoce a sí misma. Seremos otra cosa. Lamentablemente, ¿no? Te va a llegar el dinero cuando ya perdiste la cultura. Bueno, tratemos de cuidar la cultura. Eso, ¿a vos qué te gustaría cambiar de la Argentina para que ves o sea, si pudieras hacerlo, digamos, ¿qué te gustaría cambiar para hacer lo que tenemos que ser o lo que a vos te parece? No, bueno, yo, a ver, creo que nosotros somos muy fanáticos de los países nórdicos. Por supuesto, los países nórdicos son chiquitos, está todo bien,
Pero hoy son el lugar del mundo que funciona. Tienen problemas, hay suicidio, es verdad. Digo, ahora, la calidad de vida que tienen. Digo. Entonces, vos decís, ok, ¿y qué hay en los países nórdicos? Se esfuerzan un montón, estudian un montón, pero están muy vinculados con la educación. Hay servicios públicos de altísima calidad para que eso ocurra. Dice, te cobran muchos impuestos. 39%. Digo, acá estamos en 34, 33, ganancias, digo. Más ingreso bruto, más. Bien. Tienen estabilidad, tienen previsibilidad, tienen constancia. Por supuesto, tienen problemas, como en todos lados. Digamos, uno quiere mirar los problemas los nórdicos, miren Borgen, digamos. No son Disney, ¿está bien? Pero me parece que hay algo, y yo creo que ahí hay que interpretar la matriz de la Argentina. No, creo que si uno quiere ir en contra de la cultura y en contra de la matriz, es muy difícil. Entonces, lo que digo con esto es, hay cosas, Roberto, que son parte de ese ADN, de tu historia. Sí. La uva es la uva. Digo, si querés mirarla, fíjate que hay que corregir. Pero no puedes romper la uva. Claro. Entonces, desde ese lugar, muchas cosas. Podés no hacer rutas un año, sí. Toda la vida. Un día tenés un problema. Entonces, me parece que hay algo si volvamos a Aristóteles, que vos decías, lo citabas al principio, ¿no? Yo soy un hombre de los equilibrios. Me gustaría una Argentina más equilibrada, menos ciclotímica. No blanco y negro. No, digamos. claro, Sí. ni no blanco y negro, ni blanco un día y negro el otro. Sí. Digo, vuelvo al ejemplo de los últimos 10 días. Sí, sí. Es demencial. Es demencial. Entonces, es muy difícil vivir así. Sí. Bueno, entonces, me parece que uno podría. Hay algo que. Mira, el que lo dice, lo cito por ahí. Hay una columna muy linda de Sanguinetti en La Nación, que él dice: los argentinos que tienen un problema. No tienen un problema. ¿Qué necesitan? Sensatez. Dice, un poco de calma, cálmense, saquen el dólar a la tapa de los diarios, ordénense, trabajen, como diciendo, bánquense ser un rato aburrido, ¿viste? En un punto. Menos adrenalina. Menos adrenalina, pero Sí. una mejor vida. Bueno, Sí. hay algo de eso que, ahora, para eso, yo creo que Argentina necesita una especie de plan integral, pues es tanto lo que hay que arreglar. Tanto. Creer que se va a arreglar en un año es una fantasía total, ¿no? Como vos tenés que hacer a los chinos, ¿viste? Un plan a 30 años. Bueno, ¿y cómo es el plan? Bueno, cada 5, no sé. Y eso me parece que requiere muchas articulaciones. No podés negar el Estado, y por supuesto no podés ir en contra del sector privado. Entonces, es una articulación público-privado. Los nórdicos todo el tiempo trabajan público-privado. Sí. En Europa todo el tiempo trabajan Sí. público-privado. Entonces, me parece que eso funciona en el mundo. Entonces, después tampoco podés copiar ningún modelo lineal del mundo porque cada sociedad tiene su historia. Pero es como ir en contra de la ley de gravedad. Entonces, bueno, creo que hay cosas ahí que probablemente se pueden hacer, y me parece que cierro con esta idea, el debate viene, Roberto. El debate que viene, que yo veo, modelo de país. Ah. El debate que viene es modelo de país, y eso va a estar en la elección del 27, y ya empezó. El debate ya está empezando a latir. ¿Por qué? Porque vos te crees que el poder no ve el ticket, lo ve todo el mundo. Digamos. Después todos lo quieren agarrar. Bueno, lo ve el poder público, lo ve el poder privado, lo ven los inversionistas, todo el mundo ve la oportunidad que tiene Argentina. Bueno, atrás de la oportunidad, insisto, es cómo la vamos a utilizar, ¿no? Claro. Sí, voluntad, perseverancia. Y tratar como imaginario, por lo menos, de buscar una sociedad que se vuelva a homogeneizar, yo diría, en un punto, es decir, poner un título, Back to Basics. Vamos a verlo. Back to Basics. Digo, recuperemos lo que nos trajo hasta acá, la parte buena, ¿no? Recuperemos de vuelta la educación como proceso de movilidad, recuperemos la cultura como algo que hay que cuidar. Sí, aquello que nos hizo así, como somos, sí, también. Y agreguémosle, bueno, siglo XXI, ¿no? Tecnología, mundo,
vocación de jugar ese partido, de jugar, yo digo, Premier League. Tratemos de jugar Premier League. Después si terminamos la B, terminamos la B, pero no aspires a la B. Mirá allá arriba, ¿no? Y no solo en el fútbol. Pues en el fútbol, ya está, ya llegamos al fútbol, pero no alcanza con el fútbol. Bueno, a mí me parece que debe haber muchas preguntas, ¿no? O sea, ahora, digamos, pueden hacer los que quieran, pueden preguntar. Tenemos tiempo todavía, así que hay un ratito disponible. Piensen alguna pregunta que quieran hacerle a Guillermo. Sí. En voz muy alta, a ver si micrófono. Sí, se escucha bien, se escucha bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor. La educación es trascendente. Yo soy pesimista porque hasta donde conozco, los responsables de la educación primaria y prácticamente secundaria están bastante ideologizados. Uh-huh. Los ingresos son promedio país. Después, en el país siempre tenés, en la ciudad, son lo que verdaderamente es distinto en términos de estructura, después vamos a los ingresos, es la ciudad del conurbano. Esa es la gran diferencia con respecto al peso que tiene cada estrato. La ciudad claramente tiene mucho más clase alta, media alta y media baja, y mucha menos clase baja y pobreza. El conurbano es exactamente inverso, digamos, ¿no? El resto de las provincias se parecen bastante al promedio del país. En términos de ingresos depende mucho, la ciudad tiene mejores ingresos y el sur tiene mejores ingresos, porque además los precios son mucho más caros por la distancia y demás, y ahora Neuquén es otro planeta, digamos. Neuquén es Texas, ¿no? Y el NOA y el NEA en general tienen ingresos mucho más bajos, también precios más bajos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te decía, era el promedio del país. Y yendo a tu otra pregunta sobre la educación, es una de las tantísimas cosas que hay para ajustar, para corregir, para mejorar, sin duda, digamos. Me parece que la educación esté sesgada por la ideología. Siempre todo sujeto tiene una subjetividad, pero que esté sesgada profundamente por una ideología, fuera cual fuera, digo, aunque fuera antes una y ahora fuera el otro extremo, me parece que atenta contra lo que tiene que generar la educación, que sobre todo es la capacidad de aprender a aprender y a pensar. Porque te dicen, esto es así, no pienses más. ¿Por qué vas a hacer? Digo. Y te agrego un tema más que tiene la educación hoy dando vueltas, que es que los chicos te dicen, ¿para qué voy a estudiar? Le pregunto a ChatGPT, sabe todo. Entonces, hoy es mucho más difícil todavía seducir a la hora de enseñar, ¿no? Desafío, que por eso decía, en el siglo XXI. El back to basic, pero puesto en esta época, ahora. Ahora empiezo. Preguntas, comentarios, reflexiones, allá. ¿Sí? Claro, también, ¿cómo no? Bueno, primero muy agradecido por su exposición. Muchas gracias. Y le hago una preguntita fácil. ¿Cómo llegamos a esto? A ver, es una muy buena pregunta. Si lo tuviera... Desde ya, que no da el tiempo, y a lo mejor usted no querría entrar en un debate político, si fue tal sector, tal otro, esto, los militares, los sindicalistas, los políticos. Pero bueno. Sí. Ya a esta altura creo que podríamos, es un tema de debate muy largo, como usted dice, que la sociedad argentina en la última elección presidencial, y solo voy a hacer ese comentario desde el punto de vista político, haya votado a alguien antisistema, es porque de alguna manera dijo, todos son culpables, ¿no? De lo que la sociedad llama una espiral descendente, que lo ubica
esto sí lo digo con objetividad, pues lo tenemos medido, en el Rodrigazo como primer punto de inicio, luego marca la hiper de Alfonsín en el 89, luego la crisis 2001-2002 y luego la pandemia más cuarentena. Todo en el mismo nivel, como los 4 uppercuts que nos trajeron hasta acá, si querés. Y en realidad uno podría empezar el proceso mucho más largo. Yo creo que para encontrar un factor común, está bastante vinculado con esto que charlábamos recién y sobre lo que decía Sanguinetti y demás. Creo que hay algo de la falta de... Y con lo que decía Ortega, que lo dijo en 1919, ¿no? Por eso lo cité, que es como una falta de constancia, de perseverancia, de equilibrio, de creer que ya está, de confiarnos. Y me parece que lentamente eso fue generando barquinazos, ¿no? Bueno, un gran sociólogo argentino que fue Manolo Moraga Araujo, su último libro fue La Argentina pendular. Y él hablaba ahí mucho de esto, ¿no? De para un lado, para el otro, para un extremo. Casi bipolar. Claro, claro. Bipolar, creo que el título era bipolar, La Argentina bipolar, o no me acuerdo exacto, pero o pendular o bipolar. Y creo que ese es uno de los problemas más profundos que nos trajo hasta acá, la incapacidad de definir un norte e ir razonablemente hasta ahí. Después el mundo cambia y requiere adaptabilidad. Ahora, es como que si vas 2 pasos por adelante, 2 por atrás, no avanzás nunca. Bueno, y ahí no solo no avanzás, digo, la propia sociedad habla de una espiral descendente, ¿no? Lo cual es peor. En un punto, una de las críticas que hay es esa, tal vez sí, que sea como la clase media se recuesta demasiado en lo propio y por ahí no tanto en lo colectivo, ¿no? Hay una crítica en general a la sociedad argentina de somos muy buenos individualmente y no somos tan buenos colectivamente, y probablemente ese sea un tema también, ¿no? Que me parece que es eso, por ahí asumimos que colectivamente es, bueno, ya voté, ya está, listo, vuelvo a lo mío. Y está claro que no es tan así. Por ejemplo, si vamos al mundo privado, Brasil tiene una clase empresaria mucho más comprometida, involucrada a veces que la Argentina ahora está en ese proceso, pero Brasil la tuvo históricamente, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de la necesidad de ver de qué manera uno entiende que la responsabilidad de lo colectivo tiene que ver también con algún grado de aporte individual, ¿no? Sí, acá. Usted dijo muy claramente, y yo comparto, que la educación es esencialmente el camino para que la Argentina vuelva a ser lo que fuimos, ¿no? Pero yo agregaría que ese desapego que tiene fundamentalmente la clase media con el interés político, me hace pensar que si no nos interesamos un poco más en la política, va a ser muy costoso salir de donde estamos. A mí me llama la atención que ni siquiera en años electorales, porque yo puedo comprender que haya personas que no les interese lo político, es muy respetable, hay personas que nos apasionan, otras personas que no les interesa. Pero en años electorales yo tampoco veo un repunte del interés por la política. Hay listas sábanas, no se preocupan de quién está debajo de la lista sábana, solamente miran la cabeza de lista, les gusta, no les gusta. Y yo creo que esa falta de interés por la política sería uno de los caminos que nos podría, junto con la educación, considerar que podemos lograr muchas cosas, muchas más de lo que nos imaginamos. Quería saber si usted piensa de esa misma forma.
Bueno, creo que tiene un poco que ver con lo que charlábamos Sí, recién, ¿no? Que es yo el me inspiré, involucramiento, el compromiso. me inspiré justamente con la pregunta de Como ese. decir, bueno, lo que va a ocurrir también depende de lo que hagamos, ¿no? Y te diría que en ese sentido, un lugar a mirar es Uruguay, digamos, que es un país mucho más chico que la Argentina, ellos mismos se autoperciben menos dotados que Argentina, entre medio de dos gigantes, de Argentina y de Brasil, y sin embargo se involucran, tienen esa constancia, y insisto, no son perfectos, ni mucho menos. Nada de perfecto hoy en el mundo está muy complicado. Está complicado Alemania, está complicado Inglaterra, está complicado muchos lugares del mundo que históricamente eran casi estandartes de lo que estaba bien, digamos, lo que funcionaba bien. Está complicado Estados Unidos, pero probablemente, yo no sé si la sociedad no se involucra o se involucra de una manera que no necesariamente es la que resulta la más productiva, ¿no? Pero bueno, sí lo que vimos en el último proceso electoral es que la sociedad tomó una decisión que no había tomado nunca, para bien y para mal, lo que a cada uno le parezca, y todavía esto está work in progress, con lo cual ni siquiera lo podemos saber, que fue atreverse a pasar por un lugar difícil, ¿no? En vez de elegir el camino fácil, eligió el camino difícil, que era, digo, porque alguien que viene con una motosierra no podés desconocer que va a haber un ajuste. Los argentinos detestan el ajuste, ¿no? Bueno, veremos cómo termina el proceso, pero digo, ahí hubo como un involucramiento de tomar una decisión compleja, inédita, ¿no? La primera vez que ocurre, digo, porque el proceso de Menem, digo, Menem prometió revolución productiva y salariazo, después es un modelo más de carácter liberal. Entonces, creo que ahí hubo como, se jugaron un poco, ahora automáticamente se corren después del proceso, ¿no? Entonces, bueno, sí, comparto que veremos si eso es recuperable o no. Digo, da la impresión a hoy que está raro, está difícil, ¿no? Si uno mira el cuadro, digo, lo que ves es más bien lo contrario, digamos, ¿no? Más bien a la gente alejándose y dejando que, bueno, que ocurran otras cosas en la disciplina que es tan relevante para el destino de la sociedad como en la política. Sí, había una pregunta acá. Buenas noches. Buenas noches. Usted dice que hay un ticket por un lado y por el otro lado presenta un panorama para el 2032, creo, 33, sí. 33. Estamos muy cerquita. Sí. Son 8 años, pero la involución que tuvo la Argentina son de 50 años. Y a mí me parece que el capital social se fue destruyendo día a día. Es remontarlo, porque es como si tuviéramos dos carreteras que en ningún lugar se cruzan. No sé si yo lo veo así, porque usted me presenta algo interesante, me dice que está todo el potencial en varias áreas productivas, pero ¿y qué pasa si yo tengo destruido todo el capital social? Bueno, por eso el subtítulo o el pie del libro juega con esa dualidad, ¿no? Entre la mutación genética, que sería el riesgo de romper el capital social, y la esperanza realista, que es esta oportunidad o este ticket. Sí, es una alerta que tengo muy fuerte, ¿no? Que sería una enorme picardía llegar al ticket y llegar con una sociedad que se ha vuelto profundamente, o sea, se ha latinoamericanizado profundamente a lo que era la vieja Latinoamérica, ni siquiera la actual, ¿no? Y por eso me parece que el debate, y lo decía hace un ratito, el debate que viene en el próximo proceso electoral va a tener que ver con esto, si las dos vías se juntan o no, digamos, ¿no? O las dos carreteras. Por eso digo que es un debate de modelo de país. Y creo que se va a hablar bastante de eso, ¿eh? Veremos cómo sale y quiénes son los actores, falta mucho, ¿no? Ahora estamos todos con la elección de medio término. Yo lo único que querría recordar es que la elección de medio término del 2009 no anticipó la del 2011, la del 2013 no anticipó la del 2015, la del 2017 no anticipó la del 19 y la del 21
no anticipó la del 23 necesariamente, si bien fue en la misma dirección, ¿no? Entonces, son importantes, es muy importante. Ojo que todavía para la elección presidencial falta mucho tiempo. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo en este momento es un cambio de agenda de la sociedad y que probablemente tiene que ver con esto que usted plantea, que es, ok, ya rompimos. Ahora, ¿cómo vamos a construir? ¿Y qué vamos a construir? Ese es el signo de interrogación que está dando vueltas. Así que creo que es la gran pregunta de la Argentina, si es capaz de, asumiendo que llegamos al ticket, que faltan 8 años y que eso es verdad y va a ocurrir, la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos? No en términos de recorrido, sino en términos de estructura. ¿De qué se trata eso que llega, no? Bueno, tal cual. Sí, sí, exacto. Esa es la pregunta. Hoy no tiene respuesta, dependerá de lo que se haga, digamos, pero esa es la pregunta. Sí. Sí. Sí, yo le quería preguntar lo siguiente. Es imposible no adherir a toda su explicación y lo que el libro contiene. Entonces, le quiero preguntar lo que no se dijo. La Argentina, es decir, la clase media, vista desde su interpretación, su apreciación, debería tener por su envergadura una capacidad de decisión que yo no veo. ¿En qué? Bueno, la Argentina siempre se ha visto como un país de oportunidades, pero hace bastante tiempo que el que obtiene el poder después de una lucha despiadada, esa oportunidad la transforma en arrebato. El que llega al poder arrebata y lo pierde para que nuevamente el que llega lo vuelva a hacer. Eso es tendremos un acervo cultural, pero estamos generando otro. ¿Qué posibilidad de articulación tiene la clase media, o las clases medias altas inclusive, o la masa crítica de la sociedad de poder cambiar esto? Porque el ticket puede bajar, pero a manos de cualquiera. Y también para arrebato. Esa es mi pregunta. Sí. Me costaría ponerle una probabilidad, digamos. Comparto el punto, que está muy vinculado con la pregunta anterior. Es una de mis preocupaciones. Y incluso cuando decido escribir el ensayo es porque casi que es otro alerta, Roberto, digamos. No solo que nos encontramos con gente que ya me dice no soy más clase media, sino cuando lo junto con eso y veo el ticket, digo, qué peligro. Digo, ¿no? Porque, digo, vamos a decirlo claramente, Chávez también tenía un ticket fenomenal, tenía petróleo para 200 años, destruyó todo, no quedó nada. Entonces, vos podés ser muy rico y dilapidarte la fortuna. Entonces, para no hacerlo tenés que tener una estructura psíquica que te permita hacerte genuinamente dueño de eso que te pertenece y hacerlo crecer y hacerlo producir y generar y demás. Entonces, veremos. Para responderte te diría que gran parte de la respuesta va a estar en el próximo proceso electoral. No en este, en el ejecutivo. Porque ahí vas a debatir, creo, modelo de país y vas a debatir quién agarra el ticket. Y cuando veamos a quién le damos el ticket, bueno, charlaremos, digamos, pero no es lo mismo, ¿no? Las opciones que están dando vueltas pueden ser muy disímiles. Entonces, bueno, quisiera presumir que la clase media va a tener una incidencia en esa elección, pero falta tanto que, como decía antes, todavía es casi aventurado señalarlo. Sí, lo que puedo decir de todo lo que estamos midiendo hoy, de hecho acabamos de cerrar una medición ahora, es que hay una mutación también en la agenda de la sociedad. La sociedad empieza a asumir que se pudo bajar la inflación y empieza a plantear una agenda vinculada al crecimiento, a la producción, al empleo, a otro tipo de variables. Y bueno, y habrá que ver, en general, como eso es la demanda de la política, habrá que ver la oferta,
cómo logra interpelar y plantear qué a la demanda, y como usted dice, que eso después, el día que ganan, se sostenga y no dure solo hasta que tomé el poder y me olvido de todo, de qué está hecho el pacto, digamos, ¿no? Pero bueno, respuesta abierta, digamos. Respuesta abierta porque está work in progress. En algún sentido es uno de los motivos por los cuales escribí el libro. Sí, Bueno, había más. buenas noches. ¿Dónde estamos? Mire, retomando su preocupación por la disminución del porcentaje de clase media, me gustaría escuchar su opinión acerca de las decisiones que toma la clase alta respecto a la desindustrialización y la clase política respecto a la falta de infraestructura constante que viene bajando desde hace mucho tiempo en el país. Ninguna de las dos son buenas. A ver, yo esto lo he hablado con gente del poder y le he dicho, mirá, para la industria argentina es un desastre. Todo bien, existe. Digo, en Chile no existe, en Perú no existe, digo, ok, pero en Argentina existe. Entonces, si vos vas a armar un plan X, y este es el plan y es el único camino, y no se vota 20 años, ok, a lo mejor tenés chance y tenías razón y sucede. Ahora, si vos vas a votar cada 2 años, tenés cuidado, porque la gente vota. ¿No? Entonces, yo creo que desconocer la raíz industrial de la Argentina, nosotros cuando le decimos a la gente en los estudios, a los ciudadanos en los estudios que dibujen el país ideal, siguen dibujando fábricas con humo. Es el imaginario del trabajo de los años 50. ¿Está bien? Por más que hoy en las fábricas, en muchas hay casi todos robots, digamos, ¿no? Entonces, en este país arquetípicamente de clase media, la industria ha sido fuente de trabajo toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, después tenés los vicios de la industria, después tenés la no competitividad de la industria, tenés un montón de cosas que es, otra vez, caemos en los extremos, o protección total o que no quede nada. Y uno dice, pará, ¿por qué no miramos, qué sé yo, Italia? O miremos Europa, que, por ejemplo, la industria, había un debate interesante que era, además de todo lo que hizo China y demás, en el único lugar que no logra entrar, más allá que lo fabrique, es en el branding o en el diseño de las marcas de lujo. ¿Por qué? Independiente de la opinión que cada uno pueda tener de esas marcas, es porque hay algo ahí que está vinculado con la tradición, con el legado, con lo artesanal, con el acervo cultural, y lo tiene Europa. Entonces, Argentina, que tiene esa matriz, yo creo que una buena manera de pensar cómo updatear la industria para que sea competitiva. Después tenés el tema impositivo, que se está hablando de una reforma impositiva y una reforma laboral que vendría en la segunda parte de este mandato. Creo que lo que falta es pensarla no en esa dialéctica tan extrema, ¿no? de blanco-negro, o la industria totalmente protegida o cero industria. Me parece que tiene que haber algún tipo de punto de equilibrio o intermedio que resulte razonable. Después los países también están oscilando. Fíjate lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Es una cosa completamente diferente a otros gobiernos de los Estados Unidos. Claramente la antítesis del planteo actual. En general, el acuerdo con la Unión Europea cuesta un montón porque los países, sobre todo Francia, por ejemplo, defienden mucho algunos sectores, en este caso más al agro, digamos, pero bueno. Entonces, en general los países tratan de cuidar sus motores que le permiten no solo producir, sino generar cierta cohesión social. Y la no infraestructura, para mí, no da debate. Digamos. Un país sin infraestructura va para atrás, no tiene ni chance. Yo me acuerdo del viejo plan Laura que está dando vuelta hace no sé cuántos años, como 30 años, que era un plan de autopista para toda la Argentina, de Guillermo Laura. No lo hicimos nunca. No lo hicimos nunca. Y ese plan está, tiene todo el dibujo. Bueno,
Digo, vamos a un ejemplo concreto, concretísimo. Yo decía, che, muchacho, es un caño lo que hay que hacer. Lo hicieron en un año. El gasoducto de Vaca Muerta a Salíqueló. Un año. Y tuvimos ¿cuántos años para hacer ese caño? Y después lo hicieron en un año. Una obra espectacular, a velocidad récord, con no sé cuántos camiones que salían por día. Fantástico, maravilloso. Te cuentan la historia y se pone la piel de gallina. Y lo tuvimos que hacer contrarreloj. Y por supuesto tenía interés electoral. Lo que digo, uno puede decir, bueno, más allá del interés, menos mal que existe. Entonces, ¿por qué? Porque eso es parte del ticket. Y obviamente porque todos ven el ticket y se hace el caño. Bueno, ahora están haciendo otros gasoductos o oleoductos. Pero Argentina necesita de eso parvas. Te lo dicen, ni que hablar, de rutas, de conectividad aérea. Bueno, sería muy largo el listado. Pero que necesita instalar la agenda de infraestructura, no me cabe absolutamente ninguna duda. Ninguna. Había más, ¿no? Creo que había una pregunta por acá. Sí, perdón. Sí, un poco me abstuve ahora porque tiene relación con lo que dijo el señor. Pero me gustaría dar solamente una pincelada para tirarla acá, que no se dijo la famosa palabra corrupción. Me parece que el tema corrupción tiene mucho que ver con toda la Argentina. Y no voy a decir nada más. Mira, yo creo que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? De esta idea de que no se va a acabar nunca. Digamos. Y también la falta de compromiso, que es lo que es de todos es de nadie. Entonces, bueno. Existir existe en todo el mundo. Digo, no hay países impolutos, pero hay magnitudes. Hay magnitudes. Francia en este momento está atravesando con Sarkozy, que lo van a mandar preso, pero la paga. Acá no. Acá eso es muy doloroso, éticamente, que nadie pague o que haya tanta concesión si alguien tiene que estar preso porque, digamos, porque lo dice la ley. Falta sentido moral. Bueno, hoy es un tema que está en agenda otra vez creciendo. Digamos, es la segunda principal preocupación de la población otra vez. O sea, está en agenda. Pero bueno. ¿Cuál es la segunda? No, la primera hoy está vinculada con el empleo, salarios, poder adquisitivo, y la segunda es la corrupción. Sí. Guillermo, Sí. Buenas noches. Buenas noches. Tomando por un lado el tema del ticket que vos usás y por otro lado, digamos, la pendiente en la cual viene cayendo la clase media, en una proyección que se podía hacer, ¿a partir de cuándo crees que se puede lograr un efecto de quebrar, digamos, la pendiente en la cual venimos y lograr que la clase media pueda llegar a tener un peso como el que tenía hace 20 años? Hay dos ideas en una ahí, o dos preguntas en una. Quebrar la pendiente me parece que puede ocurrir más rápido de lo que uno cree. Que tenga el peso que tenía hace 20 años, eso va a llevar tiempo. Pero, por supuesto, son números muy arbitrarios, pero en general los que piensan estas cosas, es como decir, incluso con experiencias que después fueron fallidas o terminaron mal, si vos decís, tengo una década más o menos en una lógica, y eso es constructivo, y cada año pongo un ladrillo arriba de otro, digamos, esta idea de que la Argentina no necesita crecer 8%, necesita crecer 4% por año, 3% por año, 3,5%, pero 20 años, ¿no? Que fue lo que hizo Chile, de hecho lo que hizo Perú para llegar a mejorar
de una estructura social que era muy compleja. Bueno, lo que ha hecho Brasil con la producción de soja hasta la producción de ganado, digamos, que era mucho menos que Argentina y hoy nos pasó, pero como por mucho, ¿no? Entonces, si hubiera que poner un número, yo diría, si miramos para atrás un día y es una década que seguimos upgradeando, mejorando, puede decir, hay un concepto que tienen los japoneses que es muy lindo, que es kitsugi, ¿no? Que es la posibilidad de, algo se rompió. Entonces, lo arreglás la vasija, pero están los pedazos no hay manera. Entonces lo que hicieron fue ponerle hilos de oro, o bueno, dorados, para que se noten las cicatrices, pero se reconstruye. Entonces, si vos me das 10 años de reconstrucción, aunque se noten las cicatrices, me parece que eso solo podría generar un entusiasmo que te dé los próximos 20, ¿no? Y que algún día sí llegues, no sé a dónde estaba, pero a un lugar mucho más interesante. No solo donde está hoy, sino donde la pendiente. Que vos dijiste la pendiente. Cambiemos la pendiente. Pues. ¿Sí? Ni que hablar. Bueno, estamos, ¿no, Roberto? Sí. No sé cómo estamos de tiempo, pero muchas gracias. Terminamos. Muchas gracias también a todos. Sí, me imagino que tu mujer te está esperando para comer, así que vamos. Sí. Gracias, Roberto, gracias.